Hola, mentes curiosas. Bienvenidas a este nuevo episodio de Mens Criminalis, un podcast de crímenes y criminología en el que os cuento casos reales de España y de Europa. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Ya estamos en el segundo episodio de esta segunda temporada. Estoy aún adaptándome al ritmo de publicar cada semana, pero estoy muy contenta de poder seguir trayendo casos interesantes y complejos, como el que os tengo preparado para hoy. Pero antes de empezar, os recuerdo que este podcast está disponible en YouTube y en iVoox, y que me haría mucha ilusión que me sigáis, me recomendéis y comentéis los episodios. Además, si queréis apoyarme para que siga creando contenido, podéis donarme una pequeña cantidad, desde €1, lo que equivale a invitarme a un café, entre comillas, a través de la plataforma Ko-fi. Los enlaces los dejo en la descripción. Y volviendo al tema que nos ocupa, se me ocurrió tratar este caso, el caso de hoy, porque recuerdo que en su día, cuando sucedió, me conmocionó bastante y lo seguí en los medios. Me llamaba mucho la atención que alguien tan aparentemente inofensivo pudiera hacer algo tan horrible. Y no paraba de preguntarme por qué había sucedido en su cabeza para tomar esa decisión tan radical. ¿Qué había fallado? ¿En qué punto se habían torcido los mecanismos que nos conectan con otras personas y nos advierten de que matar a otros tiene consecuencias? También me preguntaba cómo podría esa persona vivir a partir de ese momento, cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Siempre me hago este tipo de preguntas, pero las respuestas me inquietan todavía más cuando el crimen ha sido cometido por un menor, por alguien muy joven. El caso del que hoy os hablo me vino a la mente después de ver una serie en Netflix titulada Adolescencia, en la que un chico de 13 años mata a una compañera de clase movido por una ira incontrolable a causa de ciertas ideas transmitidas a través de Internet. El caso de hoy no se parece en ese sentido, pero me hizo pensar en la mente de ese niño, que algún día quizás se dará cuenta de lo que hizo y, con suerte, se arrepentirá, pero tendrá que aprender a vivir con ello. Pensé en los errores que todos cometemos a cortas edades, cosas que hacemos sin querer o queriendo pero sin calcular el precio a pagar, cosas que dañan a otros o que nos dañan a nosotros y que nos dejan huella. Por suerte, solo para unos pocos, ese error es algo tan horrible como un asesinato. El crimen del que hoy os hablo es el llamado Triple Crimen de Elche o del parricida de Elche. Un niño de tan solo 15 años que asesinó a toda su familia con una frialdad sobrecogedora, que asumió lo que había hecho sin emocionalidad alguna y que dejó a los investigadores atónitos, porque no era un crimen que se viera venir. Nadie en su entorno, ni familia, ni amigos, ni compañeros o profesores, hubieran podido imaginar nunca que ese chico, tranquilo e introvertido, se convertiría en un asesino. En este caso no conocemos ni el nombre ni detalles sobre la vida de la familia protagonista de esta historia, como en la mayoría de los casos cuyos autores son menores en España, ya que se encuentran al amparo de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 96, que garantiza la privacidad y anonimato de los menores implicados en procedimientos judiciales, tanto si son víctimas como si son presuntos autores. Sí sabemos que se trataba de una familia de clase media humilde que vivía en una casa de campo en una pedanía de Alicante. En algunos medios dicen que residían en la pedanía de La Hoya y otros en Algoda. Ambas son pequeñas localidades de Alicante, muy cerca de Elche y separadas por apenas 7 kilómetros. En cualquier caso, la vivienda donde sucedieron los hechos es un unifamiliar y los vecinos más cercanos estaban a más de 300 metros. La familia estaba compuesta por padre, madre y 2 hijos. La madre, a quien llamaremos Encarni, porque así la llaman en algunos de los artículos que he leído, aunque no sé si es realmente su nombre, era considerada una persona estricta en lo que respecta a la crianza y la educación de sus hijos.
Era ama de casa y se sabe que estaba especialmente preocupada por el rendimiento académico de sus hijos, sobre todo del mayor, y por la cantidad de horas que dedicaba a los videojuegos y al uso del teléfono móvil. El padre, al que llamaremos Jaime, de igual manera un nombre que no tengo claro que sea el real, era descrito por amigos y vecinos como una persona trabajadora y tranquila. Trabajaba en tareas agrícolas, un sector característico de la zona donde residían. Al contrario que la madre, el padre no parecía involucrarse tanto en las cuestiones disciplinarias de sus hijos. El hermano pequeño tenía solo 10 años. No ha trascendido el nombre, pero yo lo voy a llamar Gonzalo por ponerle un nombre. También lo he leído en algún artículo, pero de nuevo no sé si era el real. Gonzalo, según los testimonios de familiares y vecinos, era alegre, extrovertido y completamente ajeno a cualquier conflicto familiar. No tomaba partido en las tensiones familiares con su hermano ni tenía ningún conflicto con él, más allá de los normales entre hermanos de esas edades. Por último, el hermano mayor, al que llamaremos Santi, y que es el triste antagonista de este caso. Parecía un adolescente normal, de 15 años. Según los testimonios de familiares y compañeros de instituto, lo consideraban en general un chico introvertido, con una personalidad algo retraída y que no solía compartir mucho con los demás. Aunque no había antecedentes claros de violencia en su entorno familiar o escolar, varios de los que le conocían señalaron que su comportamiento mostraba signos de aislamiento social en tiempos recientes. También se especulaba con una posible adicción a la tecnología, porque pasaba mucho tiempo en el ordenador y con el móvil. Como suele pasar en estos casos, en casos de este tipo, aunque raros, no son únicos, hay voces que culpan a las aficiones de los jóvenes o a elementos modernos o que no se entienden como culpables de los trágicos sucesos, en este caso, pues el móvil, los videojuegos, etc. Pasó algo similar en el caso del célebre asesino de la katana y durante el proceso también sucederá aquí. Pero expertos señalan que la quizá excesiva afición de Santi por la tecnología no sería en ningún caso el móvil único del crimen, la razón principal del crimen. Pero me estoy adelantando. Primero tengo que contar qué sucedió exactamente. Todo comienza la tarde del 8 de febrero de 2022, cuando Encarni, harta del continuo descenso en las notas de Santi, que venía siendo una constante en los últimos meses, y también cansada de verlo siempre encerrado en su cuarto con el ordenador, decide castigarlo sin wifi, sin acceso a su móvil, ni a su ordenador, ni a la consola, y añadiendo además la obligación de ayudar en el campo el fin de semana, además de llamarle vago. En medio de esta pelea tan banal que podría suceder y sucede en la gran mayoría de hogares españoles, Santi sale de la cocina, donde había estado discutiendo con su madre, y se va a su habitación. Durante un rato piensa en lo que va a hacer a continuación y cuando lo tiene decidido va a otra estancia de la casa para coger la escopeta de caza de su padre. La carga y regresa a la cocina. En algunos medios dicen que fue al salón donde su madre se había puesto a ver la televisión en el sofá. Ahí, sin mediar palabra, Santi asesta 2 disparos a bocajarro a su madre, que muere al instante. Gonzalo, su hermano pequeño, alertado por las detonaciones, se acerca a la cocina, pero suponemos, al ver a su hermano con el arma, intenta huir. Santi lo persigue y le dispara también 2 veces, acabando con su vida igualmente. Jaime, el padre, no se encontraba en casa en ese momento ya que estaba trabajando, por lo que Santi decide esperarlo en la entrada de la vivienda. Y a eso de las 9:30 de la noche, cuando Jaime regresa y, nada más tras pasar el umbral, Santi le dispara. Este primer disparo lo alcanza en la mandíbula y no lo mata, lo deja sangrando y completamente confundido. Jaime se dirige al baño, quizá en la búsqueda de algo para parar su sangrado, pero Santi le sigue y le dispara de nuevo hasta acabar con él definitivamente. Después dedica el resto de la noche a trasladar los cuerpos a un cobertizo de la vivienda y a asearse y a limpiar un poco, para después de haberlo dejado todo limpio, ponerse a jugar a videojuegos.
Aunque la cadena de acontecimientos hasta aquí ya resulta totalmente abrumadora, es aún más incomprensible cómo transcurren los siguientes 3 días. Durante estos días, Santi usó el móvil de sus padres, más en concreto el de su madre, y respondió a los mensajes haciéndose pasar por ella. La más insistente era su tía, hermana de su madre, que fue la primera en empezar a sospechar, ya que, al parecer, solían llamarse y Santi, fingiendo ser Encarni, le decía que no podía hablar y solo respondía a los mensajes. También escribió al instituto y a sus compañeros de instituto y también al jefe de su padre para justificar su ausencia diciendo que tenían COVID y que estaban confinados. Recordemos que en esas fechas, inicios de 2022, para prevenir nuevos brotes de coronavirus, si se daba positivo, se recomendaba hacer unos días de cuarentena en casa, tanto para estudiantes como para trabajadores. No sé si usó esta misma excusa para el colegio de su hermano o simplemente ignoró las posibles llamadas por la ausencia de Gonzalo. Eso no lo he encontrado en ningún artículo de prensa, pero sí se sabe que, ataviado con la bata de casa de su padre, Santi pasó 3 días comiendo, durmiendo y jugando a videojuegos, mientras convivía con los cadáveres de sus padres y su hermano en el cobertizo de la vivienda. Fue el viernes día 11 cuando por fin la tía de Santi, con la que había estado hablando y la primera que sospechaba que algo no iba bien, se acercó a la casa. Algunos medios dicen que lo hizo acompañada de una vecina y otros que fue sola. En cualquier caso, llamó y Santi salió a su encuentro. A través de la valla de la casa, la tía le exigió entrar y ver a sus padres, pero primero Santi le dijo que estaban durmiendo. Tras insistir y amenazar con llamar a la policía, Santi decidió entrar al cobertizo, hacerles una foto a los cadáveres de sus padres, aparentemente no al del hermano, y volvió a salir para enseñarle la foto a su tía diciendo, y cito: «He discutido con mis padres por las notas, he matado al papá, a la mamá y a mi hermano con la escopeta». No me puedo imaginar el shock que tuvo que llevarse esa mujer ante tal descubrimiento. Es que me pongo en su lugar y no sé cómo hubiera reaccionado. Pero ella llamó a la policía local, que fueron los primeros en personarse en el lugar. Tras acceder a la vivienda y comprobar que todo lo que Santi había dicho era cierto, los siguientes en personarse en la escena fueron la unidad de violencia doméstica de la comisaría de la Policía Nacional de Elche. Ellos detuvieron a Santi y lo trasladaron para su interrogatorio a las dependencias policiales, a un espacio diferenciado para menores dentro de la comisaría. Allí Santi pasaría 2 noches esperando a que el juzgado de menores, a petición de la Fiscalía, decretase su internamiento en un centro de régimen cerrado, cosa que sucedió el domingo, 5 días después de los asesinatos. Al día siguiente, lunes, se llevó a cabo el entierro de la familia. Jaime, Encarni y Gonzalo fueron despedidos entre la más absoluta incredulidad de los vecinos y el dolor e indignación de la familia. El Ayuntamiento de Elche decretó 3 días de luto por el macabro suceso. Con toda esta información, los hechos, ya podemos percibir esa sensación de incomprensión, esa confusión y duda al ver cómo alguien tan joven realiza un acto de tal barbarie. Y en cuanto salió la noticia a los medios, todos se hicieron eco de ella. Sin embargo, lo que llenó titulares y despertó la rabia e indignación de la gente en general fueron los detalles del interrogatorio de Santi. Porque Santi no tuvo ningún problema en confesar lo que había hecho. Y destacan los investigadores que relató el crimen con una frialdad y una falta de emocionalidad tan grande que hasta a ellos les sorprendió. Además, gran parte del relato que contó lo contó en tercera persona, como si hubiera sido otro quien lo hubiese hecho, como si ni siquiera pudiera identificarse consigo mismo usando un arma para matar a su familia, y sin embargo asumiendo el suceso con total naturalidad. Algunas de sus frases, que se mencionan en prensa, aunque no he podido comprobar hasta qué punto fueron literales, son, y cito: «Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Y también maté a mi padre porque sabía que se iba a enfadar». También mencionó que se puso a jugar a videojuegos porque sabía que después de lo que había hecho terminaría en un centro de menores, y también sabía que ahí no se puede jugar, por lo que quiso aprovechar todo el tiempo posible antes de ser descubierto.
Al ser preguntado por qué había sacado los cadáveres de la casa y los había llevado al cobertizo, Santi demostró el único atisbo de emocionalidad de todo el interrogatorio. Dijo, cito, «No quería ver los cadáveres, tenía miedo y quería olvidar lo que había hecho». Por supuesto, la confesión no dejaba lugar a dudas, y la mayor parte de las pruebas se derivarían de lo que el propio Santi contaría, pero también se recabaron pruebas y otros testimonios que ayudaron a reconstruir lo sucedido. Se analizaron el arma utilizada, las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen y los objetos personales del joven. También se revisó el historial académico de Santi, comprobando que había dado un drástico bajón desde Navidad, y se miró su actividad en redes sociales y en videojuegos online para tratar de entender si existía algún indicio previo que hubiera podido alertar del peligro. Expertos en criminología que analizaron el caso señalaron que, si bien la adicción a los videojuegos o al móvil podría haber contribuido a desestabilizar emocionalmente a Santi, no era una causa directa del crimen, como ya he adelantado antes. Esta adicción podía más bien ser una vía de salida, una forma de afrontar malestares psicológicos con otro origen, que hubieran podido pasar desapercibidos en el entorno de Santi. No necesariamente significa que hubiera ningún tipo de acoso hacia él ni nada parecido, pero como adolescente de 15 años es normal tener problemas de adaptación al colegio, a las relaciones sociales, a las dinámicas familiares, a nuevas responsabilidades, a expectativas, a lo que sea. Todo ello a esa edad son fuentes de malestar que, aparentemente, para Santi, suponían un gran peso y pudieron ser no tanto la causa, sino el motivo de fondo de ese estallido de violencia irracional. En cualquier caso, hay otro aspecto en el que la mayoría de los especialistas que analizaron a Santi y su caso estuvieron de acuerdo, aunque muchos otros no se atrevieron a hacer un diagnóstico como tal. Me refiero a los indudables rasgos psicopáticos de la personalidad de Santi. Como sabemos, con esa edad, 15 años, no podemos aventurarnos a grabar en piedra ninguna etiqueta referida a trastornos de personalidad, porque la personalidad se termina de formar después de la adolescencia. Si la personalidad no está completamente formada, ¿cómo es posible diagnosticar con suficiente fiabilidad un trastorno de personalidad? Y este es el caso de Santi. Por algunas de sus reacciones, por su comportamiento y también por declaraciones que ha hecho, está claro que carece absolutamente de empatía, que su frialdad y falta de conexión emocional es evidente y que no muestra arrepentimiento, lo cual nos lleva irremediablemente a pensar en una psicopatía. Pero Santi es muy joven, en todo caso podríamos señalar una psicopatía incipiente o rasgos psicopáticos, como he dicho antes. De hecho, hay especialistas que dan una explicación a esa falta de reacción emocional como un posible síntoma de desconexión afectiva o un mecanismo de defensa ante la magnitud de lo que había hecho, como si su cerebro inmaduro simplemente se hubiera desconectado de la situación y lo viese como un espectador. En cualquier caso, era importante saber esto de cara al juicio, pero lo realmente importante es deducir de este análisis de los hechos y de la psique de Santi si lo que hizo fue premeditado, voluntario, consciente, o si no lo era. Parece que hubo bastante consenso en señalar que las actuaciones de Santi fueron premeditadas, aunque esto no significa que lo tuviera planeado desde hacía tiempo. Con premeditación nos referimos a que no fue un impulso del momento que lo movió a actuar. ¿Pero por qué? El hecho de que la discusión con su madre le generase ese estallido de furia se puede identificar como el detonante, pero no dio paso a la acción de inmediato, sino que Santi tuvo varios minutos de reflexión en su habitación, tras los cuales salió, buscó la escopeta, se tomó el tiempo de cargarla y de ir en busca de su objetivo. Podemos decir que el asesinato de Encarni fue el crimen premeditado, y que aunque los demás tampoco pueden ser considerados fruto de un arrebato, sí fueron consecuencia de esta primera muerte. Según Santi, mató a su hermano porque lo vio y porque no quería que lo delatara, y luego mató a su padre porque sabía que cuando viera lo que había hecho se enfadaría. Estaba protegiéndose al mismo tiempo que retrasaba lo máximo posible el momento de afrontar lo que había hecho, cosa que finalmente tuvo que hacer 3 días después.
un acto de total inmadurez, egoísmo, crueldad y narcisismo. Todo ello típico de un psicópata. El juicio a Santi, en el que se llamó caso del triple crimen de Elche, tuvo lugar en agosto de forma discreta. Al ser en el juzgado de menores, se demoró menos que los juicios adultos, que suelen tardar un par de años en celebrarse. En este caso apenas pasaron 6 meses. Durante esos meses de espera, Santi estuvo en un centro de menores en Valencia, en el que continuó cursando sus estudios de cuarto de la ESO. Allí lo evaluaron en 2 ocasiones, el 8 de abril y el 4 de mayo, con el objetivo de realizar un análisis forense psicológico con el que determinar hasta qué punto era consciente y mostraba arrepentimiento ante sus crímenes. Los resultados de estas evaluaciones fueron determinantes para el juicio. Los peritos forenses concluyeron que Santi no presentaba ningún trastorno mental grave que afectara a su capacidad para comprender la gravedad de sus actos, ni tampoco que hubiera ninguna dificultad que le impidiera diferenciar el bien del mal, o saber que sus actos tendrían consecuencias. Según el informe psicológico, el joven era plenamente consciente de lo que había hecho y actuó de manera deliberada. Esto descartó la posibilidad de que pudiera aplicarse una eximente total por enfermedad mental. Durante el juicio, la Fiscalía solicitó la pena máxima contemplada por la Ley del Menor para delitos de esta gravedad: internamiento en un centro cerrado durante 6 años, seguido de otros 5 años de libertad vigilada. Además de la Fiscalía, los familiares de las víctimas, tanto por vía materna como paterna, se personaron como acusación particular. La tía materna del joven, que había descubierto los cuerpos y dado la voz de alarma, fue una de las figuras más activas en este sentido. La familia buscaba que se hiciera justicia y también intentaron que, sabiendo que cuando Santi salga de prisión ya será un adulto, se le impida heredar los bienes de sus progenitores, asesinados por él mismo. En algunos medios he leído que esta solicitud fue rechazada y que por tanto Santi podría obtener los bienes que pertenecieron a sus padres, pero en otros sitios he leído que nunca podrá heredar, lo cual me parece lo más lógico. En cualquier caso, el juicio se desarrolló de manera discreta, apenas hubo medios y finalmente la condena fue de 6 años de internamiento en régimen cerrado y 3 años más de libertad vigilada. Esta es la sanción más severa que se puede imponer a un menor de 15 años en España. De hecho, si Santi hubiera tenido 16 en el momento de cometer el crimen, podrían haber sido hasta 10 años de internamiento. Pero así está estipulado en la polémica Ley del Menor, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Durante el tiempo que pasará en el centro de menores, Santi estará obligado a participar en programas de reeducación y terapia psicológica, con el objetivo de facilitar su reinserción social en el futuro. La sentencia generó un debate en la opinión pública sobre la idoneidad de la Ley del Menor en casos de crímenes tan graves. Algunas voces consideraban que la pena era insuficiente, dada la brutalidad del crimen, mientras que otras defendían la necesidad de apostar por la rehabilitación de los menores delincuentes en lugar de aplicar penas puramente punitivas. A medida que pasaron los meses, el caso fue perdiendo protagonismo en los titulares, pero siguió siendo objeto de análisis en círculos académicos y jurídicos. Los criminólogos y psicólogos que estudiaron el caso continuaron debatiendo sobre las posibles causas que llevaron al joven a cometer el triple asesinato y sobre las lecciones que podrían extraerse para prevenir tragedias similares en el futuro. El crimen de Elche dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría haberse evitado si se hubieran detectado antes las señales de alerta? ¿Qué papel jugaron el aislamiento social y la adicción a la tecnología en el deterioro emocional de Santi? ¿Es posible rehabilitar a un menor que ha cometido un acto tan brutal? Es imposible que no sintamos la frustración de ver cómo un crimen así de grave es castigado de manera tan ligera. Se siente insuficiente de todas las maneras posibles. Solo por el hecho de que el criminal era un menor, un niño, sí, pero un niño que arrebató la vida a 3 personas, entre ellas a su hermano menor que apenas había comenzado a vivir.
No sé hasta qué punto su familia se desentenderá de él. En cualquier caso, el rechazo es totalmente comprensible. Pero recordemos que Santi saldrá a la calle con 21 años y tendrá la posibilidad de rehacer su vida siendo aún jovencísimo. Muchos expertos señalan, además, que el perfil de Santi es difícilmente reinsertable, por sus características psicopáticas precisamente. Como ya vimos en un capítulo especial de la primera temporada de este podcast, Mens Criminalis, la psicopatía no es una enfermedad, no tiene cura. Las personas no se rehabilitan de ser psicópatas, pero sí existen tratamientos de reeducación con los que se pretende que, dentro de su psique particular, en la que solo tiene cabida la idea del beneficio personal, de evitar el daño y de obtener satisfacción, estas personas puedan asimilar el concepto de normas y de castigos, acatar las normas para evitar castigos. Si con eso sirve para que no vuelvan a delinquir, podría considerarse un éxito. Por el momento, y al ser un caso tan reciente, solo nos queda esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sin embargo, este crimen no ha sido tan mediático solo por la edad del criminal y los escabrosos detalles, sino porque ha reavivado la memoria colectiva con casos similares que conmocionaron a la sociedad. A continuación, en la sección Adenda, vamos a repasar algunos de los más sonados de la crónica española, y también exploraremos el concepto de parricidio o familicidio. En esta nueva sección, Adenda, os traigo lo que en la temporada anterior eran los capítulos extra, es decir, un espacio para explorar conceptos relacionados con la psicología y la criminología de manera más detallada, y donde trataré de transmitir estos temas, que son complejos, de la manera más accesible posible. Hoy vamos a empezar por hablar de crímenes en el contexto familiar, como lo son el parricidio y el familicidio. El parricidio se define como el asesinato de un pariente cercano, generalmente uno de los padres, padre o madre, aunque en algunas legislaciones puede incluir a otros ascendientes o descendientes, hijos. Yo personalmente creo que es más correcto usar filicidio cuando se trata del asesinato de un hijo, pero en medios e incluso en círculos legales se usa indistintamente. Proviene del latín parricidium, que significa asesinato de un padre, literalmente. Se considera un crimen con un fuerte trasfondo psicológico, ya que suele involucrar relaciones conflictivas, resentimientos acumulados, trastornos emocionales o patologías mentales. Por otra parte, el familicidio es el asesinato de varios miembros de una misma familia, por parte de un integrante de la misma, lo que lo convierte en un crimen masivo dentro del entorno familiar. Puede implicar la muerte del cónyuge, hijos, padres y otros familiares. Y con frecuencia el autor también puede suicidarse tras cometer el crimen, lo que se conoce como suicidio familicida. Entre las motivaciones posibles se encuentran la desesperación, problemas financieros, celos, venganza, violencia doméstica o trastornos mentales. Técnicamente, el caso de Elche que hemos tratado hoy sería un familicidio, si atendemos al término. Ambos delitos son objetos de un análisis profundo desde la criminología, buscando no solo comprender los factores que llevan a estos actos, sino también prevenir futuros casos mediante la intervención temprana en familias con dinámicas disfuncionales. Por desgracia, en España no hay una clara dedicación ni desde la judicatura o las fuerzas policiales, ni desde la criminología en la lucha para la prevención de estos casos. Son casos que, pese a no ser habituales, sí suceden de forma más o menos recurrente y se convierten a menudo en temas de conversación cada vez que un suceso nuevo vuelve a avivar la polémica. ¿Están estos jóvenes cada vez más consentidos o son más violentos? ¿Es cosa de las nuevas tecnologías o de los nuevos modelos educativos? ¿Por qué no se endurece la ley del menor si casos tan dramáticos quedan sin un castigo justo? En fin, la temática de siempre. Repasemos a continuación los casos más sonados de parricidios o familicidios en España. Y cómo no, tenemos que empezar por el famosísimo caso del asesino de la katana. El día 1 de abril del año 2000, José Rabadán, que tenía 16 años,
mató a sus padres y a su hermana empleando una espada japonesa, una katana, de ahí el nombre del caso. Sucedió en el barrio de Santiago el Mayor, en Murcia. Rabadán declaró que había actuado impulsado por una voz que le ordenó cometer el crimen. Esto llevó a su evaluación psiquiátrica, donde se le diagnosticó un posible trastorno psicótico y una desconexión emocional. Pero el caso era más complejo, ya que no mostraba empatía ni remordimiento inicial tras el crimen. La mayor polémica que suscitó este crimen estaba relacionada, sin embargo, con la afición de Rabadán a las artes marciales, a la cultura japonesa y a los videojuegos, en concreto el Final Fantasy, que si lo conocéis y habéis jugado, no es especialmente violento para nada. Es un cuento y aunque se dijo en medios sensacionalistas y en corros de vecinas que Rabadán había matado a su familia porque se creía como el protagonista de un videojuego y que eso era la razón de todo, en realidad no tiene ningún sentido y el tiempo lo ha demostrado. Pero volviendo al caso, cuando sucedieron los hechos aún no había entrado en vigor la nueva ley del menor, por lo que previo a su ingreso en un centro de menores, Rabadán llegó a pasar 9 meses en una prisión para adultos. Finalmente estuvo recluido 6 años y otros 2 posteriormente en libertad vigilada. Quedó en libertad el 1 de enero de 2008 y desde entonces ha rehecho su vida con otra identidad. Se convirtió en cristiano evangélico, según se sabe, y se casó y formó una familia. Ha participado en entrevistas y documentales en los que expresó arrepentimiento por sus actos. En concreto hay un documental que quiero ver y quizá os traiga en un próximo episodio, titulado Yo fui un asesino. Ya os contaré si merece la pena. Muy mediático fue también el caso de Cyril Jacques Medina, un hispano-suizo que, aunque cometió un parricidio a los 15 años, se hizo realmente conocido cuando, a los 29, intentó participar en un concurso de Antena 3 llamado La Vuelta al Mundo en directo. La productora del programa no se había preocupado de indagar en los antecedentes del casting antes de empezar el rodaje. Por eso, cuando los vecinos de la localidad alicantina de Benijòfar vieron al asesino en la televisión, pusieron el grito en el cielo. Los hechos sucedieron en Benijòfar en 1994, cuando Cyril tenía 15 años, como ya hemos dicho. Sus padres regentaban un restaurante y eran muy conocidos en el pueblo. Por eso no pudieron creer cuando la pareja fue hallada muerta a tiros en su casa, y cuando unos días después la Guardia Civil arrestó a su hijo adolescente como autor del crimen. En el interrogatorio, el menor confesó: «Yo asesiné a mis padres». Una vez reconoció el crimen, el parricida aseguró que había desmontado la pistola que había usado y había dispersado las piezas por distintos lugares de un naranjal. También confesó que había robado en casa algunas joyas para que la Guardia Civil pensase que el doble crimen había sido obra de unos delincuentes comunes. Las razones por las que cometió el crimen nunca estuvieron claras. En cuanto a su paso por el reality, al verse abrumado por la intensa crítica pública, Cyril decidió abandonar, no sin remarcar que había cambiado y que había cumplido su pena, aunque lo cierto es que apenas pasó 3 años en un centro de menores. Por último, voy a hablar del caso que más me ha recordado al que hemos tratado en este episodio, el crimen de Pioz. Patrick Nogueira había llegado a España desde Brasil en 2013 cuando tenía 16 años, para vivir temporalmente con sus tíos Marcos Campos y Yanaina Santos en su casa de Pioz, en Guadalajara. Ellos lo acogieron para ayudarlo a tener una nueva vida en Europa, ya que su familia en Brasil consideraba que Patrick necesitaba un cambio tras mostrar problemas de conducta y un carácter conflictivo. Sin embargo, la convivencia fue tensa y complicada, por lo que en septiembre de 2016, cuando sucedieron los hechos, Patrick ya no vivía con sus tíos. Sin embargo, ese día fue a la casa de Pioz con un plan claro. Asesinó primero a su tía Yanaina y a sus 2 sobrinos de 3 y 1 años, para luego esperar a que llegase su tío Marcos y matarlo también. Descuartizó los cuerpos de las víctimas y los metió en bolsas de basura, que dejó dentro de la vivienda y que fueron descubiertos semanas más tarde.
Lo más característico del caso, aparte de la extrema crueldad y de la edad tan corta de dos de las víctimas, lo que lo hace aún más incomprensible si cabe, es que mientras cometía los asesinatos, Patrick enviaba mensajes de texto en tiempo real a un amigo suyo en Brasil, relatando lo que estaba haciendo sin mostrar ningún tipo de remordimiento. El trasfondo del crimen revela un resentimiento acumulado hacia sus tíos, especialmente hacia Marcos, quien solía reprenderlo por su comportamiento. Pero el principal debate durante el juicio fue tratar de demostrar que el hecho de que Patrick fuese un psicópata lo eximía de alguna manera de la responsabilidad en el crimen. Porque Patrick Nogueira es un psicópata. Eso está claro. Pero esa condición, que no enfermedad, no le impedía comprender claramente la maldad de sus actos ni las consecuencias que estos tendrían. Por todo ello, y como cometió el crimen siendo mayor de edad, fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable por los asesinatos de sus 2 primos menores y de su tío, además de otros 25 años por el asesinato de su tía. Pese a las similitudes del caso de Pioz y el de Elche, lo cierto es que, personalmente, el de Pioz me resulta mucho más remarcable por varias razones. Primero, la edad de Nogueira, que ya era casi un adulto. También el hecho de que acabase con la vida de sus primos pequeños, que eran totalmente indefensos. Y también el modo en que compartió su crimen como si se jactara, como si fuese un logro y no algo horrible. Por todo ello, siento que si Santi tiene alguna mínima posibilidad de reinsertarse en la sociedad, Patrick no la tiene. Por suerte, y salvo que la cosa cambie mucho, Patrick Nogueira no volverá a ser libre nunca. Esto es todo por hoy en este segundo episodio de esta nueva temporada de Mens Criminalis. Espero que este episodio os haya resultado interesante, que me sigáis en YouTube, Instagram o TikTok y que si podéis me invitéis a un café a través de Ko-fi. Todos los enlaces los dejo en la descripción. Aprovecho para señalar que todo lo expuesto en este caso es resultado de una investigación sobre los medios accesibles al público general y que si he cometido errores ha sido sin ninguna intención. Aparte de algunos artículos de prensa, he utilizado para documentarme el podcast de Elena en el País de los Horrores que trata este caso. Eso es todo por mi parte. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.